Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta charla. Bueno, ahora sí, proyectos de transformación y modernización urbana. Y bueno, voy a comenzar con esta imagen. Primero puse este texto. La transformación urbana cambia las características y condiciones de las ciudades, colonias y comunidades. La transformación debería de ser para mejorarlas. Algunas veces no sucede. Esta foto tendrá 15 días, tal vez que la realicé estas fotografías. Esto está aquí, por el Metro Patriotismo. Y bueno, pues veo esto anteriormente era árboles y tierra. Y bueno, de pronto se hacen estos proyectos, ahorita que estamos con este calor y con las islas de calor tan fuertes, la realidad a veces no sé quién hace estos diseños, pero bueno, vemos todo este concreto que al final de cuentas lo que está provocando pues es que el calor sea mayor, ¿no? Entonces por eso ponía yo eso de que algunas veces no sucede. Yo creo que en la actualidad ya tendríamos que, desde hace mucho tiempo, pues estar pensando en esta parte del medio ambiente y sobre todo de tratar de que los diseños pues tengan realmente esa sincronía entre el medio ambiente y el ser humano. Ok, y bueno, para estos casos que vamos a hablar, primero voy a hablar de algunos casos nacionales y después muy rápidamente de algunos internacionales. Un análisis territorial. Bueno, el análisis territorial nos va a mostrar las características de un territorio. Nos dará datos para poder tomar decisiones respecto a cómo podemos entender las diferentes dinámicas urbanas que se llevan a cabo. Por ejemplo, el consumo de suelo, de lo que se ha estado hablando, sobre todo por la construcción de vivienda. Y aquí vemos dos fotografías, una en México y otra en Dubái, ¿no? Sería así como las casas, yo creo, de interés social. No sé si se ve así en Dubái. Y vemos, bueno, estas dos imágenes bastante interesantes, pero donde vemos cómo es esta parte difusa, no compacta. Entonces vamos dentro de esta plática, pues a tener un poco de comentarios al respecto. Pero es importante que este diagnóstico considere varios componentes, como lo son el biofísico, el sociocultural, los asentamientos humanos, el económico, la movilidad, la energía, la conectividad y la parte importante político-institucional. Ahora, la transformación ambiental del territorio. Pues lógicamente cada vez tenemos más sobrepoblación, es todo un tema. Y bueno, la administración de los recursos naturales, cómo los estamos consumiendo, cuál es ese modelo de consumo. Según datos de la ONU, el 15 de noviembre del 2022, la población mundial alcanzó 8.000 millones de personas y hablan que en 12 años va a pasar de 7.000 a 8.000, perdón, en 12 años pasó de 7.000 a 8.000 y para el 2037 alcanzará 9.000, aunque las páginas, por eso hay que revisarlas, nos dan estos datos abajo y si tú sacas la suma da 7.693, no 9.000 como ellos lo mencionaban, pero bueno, el dato que da la ONU es aproximadamente 9.000. Bueno, el modelo de consumo de los recursos naturales debe cubrir las necesidades de la población, la demanda. Y bueno, aquí estas preguntas, ¿por cuánto tiempo podrá cubrirlas? ¿Qué impacto tiene sobre el espacio natural la satisfacción de estas necesidades? Las preguntas no tienen una respuesta como tal, son cuestionamientos que le darán dirección a ese análisis territorial, ya que el impacto sobre la transformación ambiental puede poner incluso en peligro el riesgo de la misma sobrevivencia de nosotros. El análisis territorial debe tomar como premisa al medio ambiente para planear la sobrevivencia de las poblaciones. Actualmente las ciudades, poblaciones rurales y barrios sufren escasez de recursos hídricos. Yo creo que no es una novedad aquí para los que viven en Ciudad de México y seguramente en otras partes tanto de Latinoamérica como de nuestro país, los problemas hídricos tan fuertes que tenemos. En la comida platicaba con algunos colegas que, por ejemplo, la laguna de Cuitzeo, que era la laguna, el segundo lago más grande de México, está totalmente seco. Es una extensión muy, muy grande y está seca. Y bueno, incluso Pátzcuaro, que también es muy conocido por el pueblo de Pátzcuaro y la isla de Janitzio, pues también tú ibas en las barquetas de Pátzcuaro a Janitzio, sobre todo en el Día de Muertos, que es una fiesta que ojalá algún día la puedan vivir en Pátzcuaro,
pues ya también puedes llegar en unas partes caminando a ese lugar, ¿no? Entonces, pues sí estamos en una situación muy grave. Y vemos esta imagen y bueno, últimamente hemos estado con estas famosas, el doble no circula, con las famosas contingencias, ¿no? De hecho, también a veces nos hacemos cuestionamientos. Hace rato que hablaban muy atinadamente del tema de la obesidad y de pronto mucha gente se pregunta, ¿qué será o qué me hará menos daño, no? Salir a caminar con la contaminación o no hacer ejercicio. Lo puedes hacer dentro, lógicamente, ¿no? Pero bueno, entonces esta parte es importante. Los procesos económicos también son muy importantes. Una primera aproximación para entender el desarrollo territorial tiene que ver con el espacio. Las disparidades son propias de la economía de mercado debido a que la producción se instala en un territorio determinado, obedeciendo a los rendimientos crecientes del capital. Bueno, esto lo menciona Yanes eh, en su publicación del 2020. En consecuencia, se generan disparidades entre los territorios que concentran la producción, las densidades y las aglomeraciones. Eso lo vemos claramente en nuestra ciudad. Después vamos a entrar un poquito también a ver la periferia, pero lógicamente, pues la gente de la periferia viene hacia acá porque aquí está el mercado. Entonces, el mercado no opera y es necesario reconocer el espacio en el análisis económico para poder generar intervenciones en los territorios. Estas intervenciones las hace el Estado a través de la planificación en los territorios. Y un tema importante es la especulación inmobiliaria, que rara vez aplica procesos de planificación urbana exitosos. Lo más importante, pues, es la ganancia económica. Otra cosa muy importante, ¿no? Las variables sociales y culturales. Las variables sociales y culturales son las que definen las diversas identidades y comportamientos dentro del territorio, desde la sociedad urbana hasta la rural. La variedad de culturas forma aspectos básicos y de apropiación territorial. Entonces, aquí vemos alguna imagen. Esta imagen fue cuando estaba yo en Torino. Lo mismo se hace en México, en Latinoamérica, en muchos lugares, pero siempre hay que tener esta premisa de con la gente de los lugares, usar el espacio público, convivir, y hace rato también mencionaba Sergio la parte de la que yo llegué a participar un poco en estos temas de migración, estando como migrante viviendo en otro país. Yo creo que eso es bien importante. Hay una cosa importante también en este texto. Los espacios comerciales donde el consumo del suelo es notable merma sobre todo las dinámicas sociales, precisamente, nulificando actividades culturales en los grandes asentamientos de viviendas, donde la oferta principal es la comercial. Y aquí vamos a analizar rápidamente esta avenida que aquí en el Estado de México, bueno, para los que no conozcan aquí la parte de la zona metropolitana del Valle de México, ahorita voy a mostrar también un mapa que no podemos hablar muchas veces de las problemáticas sin integrar toda esta área metropolitana. Esta avenida que vemos por aquí en la flechita, toda esta, la vía López Portillo, bueno, pues estos alfileres que puse ahí color amarillo son plazas comerciales. Aquí la situación es que lo grave de todo esto es, vean, cuántas plazas comerciales grandes, son 5, y hay otras más pequeñitas, pero puse estas 5, en un tramo de 4 kilómetros. Entonces, ¿qué sucede? Todo este territorio era territorio agrícola hace muchos años, los años 70, empezaron a llegar fraccionamientos como en Coacalco, Villa de las Flores. Ahorita estamos viendo la parte de Coacalco, pero acuérdense que todo este eje une Ecatepec, Coacalco y Tultitlán, y de ahí sale a Tlanepantla y hacia la Ciudad de México. Pero realmente lo que sucedió fue que aquí habían muchos terrenos de cultivo y al final, pues, como pasa en muchos lugares, se hicieron viviendas. Esta avenida, pues, ahora es muy problemática, pero decía, a los nuevos fraccionamientos como Héroes Coacalco, en el caso de Tecámac, Héroes Tecámac, etcétera, lo que viene siendo la vivienda de interés social, pues lo que les ofreces tú como oportunidad de distracción es el centro comercial. Pero pregunta si hay teatro, si hay alguna cuestión cultural. No la hay. Entonces sería importante también analizar esa parte. Ok, y bueno, hablando de planificación urbana y territorial, tendríamos que analizar y evaluar cómo funciona la ciudad. De esta manera se generan propuestas
y dichos proyectos tienen que presentar condiciones para mejorar las ciudades dentro de sus dinámicas sociales, económicas, culturales y ambientales. Esta planificación debe cumplir los tiempos de la programación de actividades y objetivos, recordando que la ciudad está en constante evolución debido a los procesos de industrialización, densificación poblacional, expansión de actividades, reciclaje del equipamiento, que yo considero que es algo de lo que tendríamos que ocuparnos mucho, ya se ocupa, pero cada vez debe ser mayor para no consumir tanto suelo. La parte del reuso de los edificios es muy necesario. Y bueno, aquí tenemos una parte, dice, los primeros proyectos de planificación se consideran como reglamentos de restricción para el equipamiento y la infraestructura de la ciudad hasta mediados del siglo XIX, y para principios del siglo XX se concentró la atención en la demanda de vivienda. Ok, bueno, para Friedman es esencial esta parte, dice, se origina en la intersección de procesos socioespaciales que en conjunto producen el hábitat urbano, y son los siguientes procesos. Los procesos socioespaciales, el proceso de urbanización que genera la forma y estructura del espacio urbano, el crecimiento económico regional e interregional y los procesos de cambio, el proceso de construcción de la ciudad vinculado con el aspecto inmobiliario y la disposición de estructuras físicas diversas en la ciudad, la diferenciación y cambio cultural, la transformación del entorno natural a causa de los desequilibrios en el entorno, la política urbana y el poder que condiciona al sano desarrollo de la ciudad. Ok, y ahora entramos rápidamente a ver esta parte de la regeneración urbana, que también pues es un punto bien importante para poder tratar de hacer esta transformación. Bueno, entonces decíamos, ¿cuáles son los tipos de regeneración urbana? La regeneración económica, que comentábamos que es muy importante. La parte económica dentro de los proyectos, pues tendremos que afrontarla siempre, ¿no? Algún día también hicimos un seminario donde el tema fue la economía naranja en las ciudades, y bueno, es este paso bien interesante que vimos de las ciudades industriales a las ciudades culturales. La regeneración sociocultural se centra directamente en la promoción de las artes y la cultura, la salud y el bienestar, la educación y el desarrollo de capacidades y las familias. Entonces, esta regeneración, como ven, no podemos tomar solamente un elemento, tenemos que tomar todos. La regeneración medioambiental, los proyectos de este enfoque se centran en la renovación del territorio a través de la recuperación de terrenos abandonados, esto es interesante, y la mejora del medio ambiente. Los enfoques eficaces de regeneración medioambiental incluyen la creación de parques públicos, la reurbanización de terrenos baldíos, terrenos previamente urbanizados que actualmente no se utilizan, y el soporte a proyectos centrados en el medio ambiente que promuevan comportamientos saludables como reciclar, ir en bicicleta, caminar y utilizar el transporte público. ¿Cuáles son las ventajas de la regeneración urbana? Evitar que el tejido urbano comience a deteriorarse o continúe deteriorándose mediante la mejora de las infraestructuras físicas, económicas y sociales. Generar empleo, mejorar el acceso a los servicios públicos y al transporte, lo que facilita la integración de los residentes y también su conexión con el resto del espacio urbano. Aumentar el valor de las propiedades comerciales y residenciales, generar ahorros energéticos que conduzcan a una reducción de las emisiones de CO2, mejorar los edificios locales, propiciando barrios mejores. Y bueno, los proyectos exitosos de regeneración urbana pueden transformar, reforzar y regenerar las zonas conflictivas, actuando como catalizadores de nuevas inversiones que beneficien a las comunidades locales. Los problemas que abordan los proyectos de regeneración son, entre otros, la falta de identidad de una zona residencial, la falta de espacios públicos de alta densidad urbana, lo que impide la realización de ciertos tipos de proyectos cruciales para el desarrollo de la ciudad, como la ampliación de las carreteras para mejorar la movilidad o la creación de más zonas verdes y espacios públicos. Pero en este caso, pues yo también apostaría más por lo que ya se ha comentado, de tener una infraestructura mayor para lo que viene siendo la movilidad de manera masiva. Ok, y aquí ya vamos a entrar también a otra parte, donde dentro de esta regeneración, este es un tema interesante, y ya lo he tocado alguna vez este ejemplo.
Algunos tienen como una teoría, otros están por la otra. Esto era el toreo de cuatro caminos, seguramente nuestros estudiantes pues, jóvenes no lo recuerdan, ahorita que les pase la otra imagen, pues eso sí lo van a recordar. Por mucho tiempo, este famoso toreo de cuatro caminos, pues fue un punto de referencia muy fuerte de pasar del Estado de México a la Ciudad de México y viceversa. Entonces tú ibas y lo veías, era monumental. Al final de cuentas, pues sí fue un lugar en desuso que ya no se ocupó. Y aquí surgió esa polémica. Ahorita voy a presentar lo que hay ahí, que ya es una plaza, otra plaza comercial. Pero bueno, está esta parte cuando se comentaba que el patrimonio o los edificios icónicos, hasta dónde puede o no estar de acuerdo la sociedad, los arquitectos, en fin, el respeto a ese lugar. Pero está, les decía yo, también la contraparte, ¿no? Que dice, bueno, pues es un lugar ocioso y no está dando nada, pues hay que cambiarlo. Otros también comentan que a lo mejor el diseño tenía que haber sido no sé, yo escuchaba arquitectos que comentaban que desde partir a la mitad la esfera y diseñar. Pero bueno, esto es lo que tenemos ahora. Toreo Parque Central, fue en el 2015 cuando la inauguran. Y también esta plaza pues ya plantea esta situación que a mí me parece un poco triste de decir el espacio dentro de la plaza, cuando puedo salirme a una plaza en la calle a respirar el aire, pero bueno, es todo un diseño interesante y aquí lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, después sí fue todo un plan maestro con estas otras torres también que se hicieron a un lado y ahora es lo que tenemos en este lugar. Bueno, paso estas imágenes sobre todo para nuestros alumnos, profesores que nos están viendo, que no son de aquí de la Ciudad de México. El número de habitantes, es bien interesante estos datos. Aquí incluso se me olvidó meter, porque también voy a hablar rapidísimamente de Iztapalapa. Iztapalapa tiene 1,830,000, ya va hacia 1,900,000 en Ciudad de México. Yo pensaba que era el más grande, pero el más grande es como Municipalidad Tijuana, tiene más en el norte. Entonces, bueno, estos son algunos números. Atizapán, 520,000. Les saco estos que son los que son muy cercanos, cercanos entre comillas, a la periferia, ajá, la parte urbana de la Ciudad de México. Y bueno, pues porque después vamos a ver esta otra, que sí, el dato es de 2017, pero me puse a ver también los datos actuales, más o menos no cambian mucho, pero por ejemplo, Ecatepec tiene más habitantes que 10 países europeos. Se estoy hablando de 10 países europeos. Desde Estonia hasta Ciudad del Vaticano tienen menos habitantes que Ecatepec. Entonces, como ven, Ecatepec tiene 1,700,000, decía Iztapalapa 1,830,000, y pues ya aquí Letonia tiene un poquito más arriba. Pero vean cuántos países tienen menos habitantes que Ecatepec y que Iztapalapa. Así como Letonia, casi. Exactamente, ¿no? Entonces sí es interesante porque dice la gente, Dios santo, o sea, ¿en serio es tanta gente? Ok, y bueno, esto también para pasarlo le decía que no lo conozca, pues todo este es de la Ciudad de México, ajá, y la zona metropolitana del Valle de México, que incluye a todos los municipios del Estado de México y a un municipio de Hidalgo, que es Tizayuca. Entonces, pues sí podemos ver realmente esta zona metropolitana, ajá, exacto, este amarillo de aquí, es Tizayuca, ya pertenece a Hidalgo y cada vez está creciendo más esta área. Ok, aquí, bueno, pues rápidamente voy a presentar algunos ejercicios que realizamos. Esto fue un análisis de sitio en Ecatepec. Ecatepec tiene unas cuestiones particulares porque podemos ver que tiene aquí donde se ve toda la traza urbana en Damero, o sea, más pareja, todo esto es zona plana. Toda esta parte, todo esto es la parte plana de Ecatepec. Estamos hablando de la avenida central que se encuentra aquí, donde está el metro, que fue el primer metro que pasó de la Ciudad de México al Estado de México. Aquí tenemos un icono importante. Bueno, y les explico, decía yo en la parte izquierda, donde se ve ya la parte en colina,
ahí se ve una línea azul. Esa línea azul es la estación del Mexicable, la línea de Mexicable, que va de donde se ve el color amarillo. Todo lo que está en amarillo es parte industrial. Entonces ahí podemos ver cómo hay una gran parte industrial y en esa mitad, digamos, de la imagen, bueno, toda esta línea azul, decíamos, es la línea 1 del Mexicable. Esta es la autopista México-Pachuca, esta es la vía Morelos, desde aquí comienza lo que viene siendo en Santa Clara, la primera estación, y sube hasta acá arriba. Entonces, decíamos, al final de cuentas, es particular Ecatepec porque su extensión es muy, muy grande, pero tiene tanto la parte de colina como la parte plana. Bueno, esta es las estaciones que están. Aquí podemos ver de una manera más clara lo que les decía, lo de las dos avenidas. De aquí comienza en Santa Clara y llega hasta La Cañada. Toda esta es la avenida San Andrés. Yo considero que una de las aportaciones más importantes de este sistema de transporte, que bueno, en Latinoamérica, en muchos lugares ya está desde hace tiempo, pues es la seguridad. Desgraciadamente, pues estas zonas son zonas que sí llegan a ser peligrosas. Y en la avenida San Andrés, ahorita vamos a ver algunas imágenes, pues están los clásicos autobuses, las combis, etcétera, pero yendo por arriba, pues muy difícilmente te van a asaltar, ¿no? Entonces, esta es la primera línea, estas son algunas fotografías del lugar, de ahí de La Cañada, y bueno, este Sergio tiene un libro muy interesante que hizo sobre asentamientos, urbanismo informal, donde también él explica que muchas veces se piensa que son como que estuvieran en un desorden, pero incluso hasta la métrica de ellos tiene bastante orden. Y siempre yo comento a mis alumnos de que vemos los metros cuadrados que tienen ellos en autoconstrucción, lo que se considera como, pues sí, vivienda informal, pues por mucho es mucho más grande que la vivienda de Infonavit, por ejemplo. Ok, entonces, bueno, aquí decía, con los mismos alumnos hemos estado haciendo algunos, sobre todo en el curso de análisis de sitio, haciendo algunas visitas y trabajando sobre ello. El espacio público, yo considero que el Mexicable de Catepec, y ahorita voy a pasar también el de Ciudad de México rápidamente, casi siempre tenemos mejores servicios, yo creo la mayoría de las veces en la Ciudad de México. Esto a mí me parece que es uno de los servicios donde el Estado de México, en este caso la línea 1 y línea 2 de Mexicable, veo un mejor funcionamiento que en la Ciudad de México. Pero el espacio público que se ve aquí abajo en la fotografía, híjole, realmente lo veo muy tímido. O sea, como que a comparación, por ejemplo, ahorita vamos a pasar una imagen en Colombia, de Medellín, pues hicieron realmente edificios que hacen como una gran diferencia. Yo creo que esa fue la cuestión que faltó aquí hacer, ¿no? Aquí, bueno, estamos en un recorrido con Italo Rota y con Cristiano Leprati, que también llegaron a estar con nosotros aquí en el seminario de urbanismo. Y este tema sí también lo quiero comentar, que es bien importante. Muchas veces pensamos en la parte urbana o en el arte urbano, pero acuérdense que también el hacer murales debe de tener un mantenimiento. Entonces, cuando se inaugura, pues se ven a todo dar, pero es muy triste que ya al final de cuentas ya los vuelves a ver después de unos años y ya no es lo mismo. Entonces, siempre que vayan ustedes a realizar un proyecto, consideren pues una partida también, ojalá y la hubiera, porque muchas veces no la hay, para dar un mantenimiento a dichos murales. Esta línea tiene escasamente, yo creo que un año que se inauguró, es la línea 2 del Mexicable, y aquí lo interesante pues es que es tanto Ciudad de México en el norte con Indios Verdes, Tlanepantla, estamos hablando de otro municipio, y Ecatepec de este lado. Lo que hace, aquí ven la Jan González y aquí se ve Jan González, entonces aquí es donde se unen las dos líneas y bueno, pues esto ya está estableciendo como una conexión interesante en este tipo de transporte, pero vean cómo la mayoría de estaciones están en Tlanepantla, entonces ya empezamos a tener esa integración. Algunas imágenes de esta línea 2, pues vemos que realmente
hace rato que hablaba, ¿no? De la parte de hacer ejercicio, etcétera, pues yo, toda la gente que vive por estos lugares y todas estas escaleras seguramente han de tener una buena condición física. Y aquí, esta es una joya, ¿no? Vean este edificio en medio, así como para Pritzker. Pero sí no es de autoconstrucción, esta que la realizó un ingeniero, no recuerdo el nombre, pero vean, ¿no? Desafiando a la física. Vean aquí cómo está esto hasta arriba, se va haciendo más pequeño y hasta abajo. Y esto está precisamente pasando en esa línea 2 del Mexicable. Las estaciones, incluso aquí se ve, yo considero que tienen más calidad que las de Ciudad de México. A mí lo que sí me llamó mucho la atención, redundando, fue la atención que tiene la gente que te recibe en el Mexicable a la que tiene el de Iztapalapa. Ahorita vamos a ver el de Iztapalapa y el de Indios Verdes. Como que en el de Ciudad de México, literal, te dicen, a ver, como si fuera un microbús, a ver, llenen la cabina. Y tú, oye, yo me quiero ir en otra cabina atrás. Llenen la cabina, 10 personas. El del Estado de México es de 8 personas. Entonces, sí son algunas Así somos los diferencias. mexiquenses. Exacto. Entonces, bueno, aquí vemos otras imágenes, la autopista, el norte de la ciudad, la México-Pachuca, y les decía, pues tú vas por arriba. No es un sistema de transporte muy veloz, pero les decía, yo sí considero que tiene varias ventajas, y esto llegó para quedarse, o sea, ya están consideradas otras líneas, y aquí está el de la Ciudad de México, la línea 2. Bueno, la línea 2 es la que les decía yo de Iztapalapa, al final de cuentas tiene 10.6 kilómetros, es la más larga de todos los cablebuses o mexicable de estos sistemas de transporte. Y bueno, va desde de Constitución de 1917 hasta Santa Marta. Y sí es realmente un trayecto más largo. Aquí vemos el colorido también de Iztapalapa, un lugar con bastantes situaciones importantes. Ahí se ve un mercado muy colorido que pintaron. Entonces, vemos también este territorio que es interesante y vemos cómo en las fotos que sacaban los alumnos también preguntaban, oye, ¿cuántos tinacos, no? Acuérdense que Iztapalapa es una de las que presenta mayores problemas para el agua. Entonces, pues la mayoría pues pone más tinacos. Y bueno, al final vemos esta parte, la que va hacia arriba, la colina, partes planas. Esta casa le saqué foto porque se me hizo también así muy colorida, demasiado colorida. Y ahí está la estación, que son muy similares, las de Ciudad de México son como esta, y bueno, mucho color ahorita, ¿no? Es más reciente esta línea que la de Catepec. Esta es la de Indios Verdes, que va de Indios Verdes a Cuautepec, pero ahorita van a ver las fotografías y parece que estuviéramos hablando de los mismos lugares, ¿no? Entonces, son sistemas de transporte que siento que sí han ayudado bastante y bueno, pues estas distancias que se cubre son importantes. En la actualidad, estas láminas que les voy a presentar, bueno, son láminas elaboradas por mis alumnos, que hicimos como un análisis. Esta todavía no se inaugura. Según esto, el 22 de diciembre de 2023 se tenía que inaugurar, que es donde es la línea 3 de la Ciudad de México, que muchos incluso dicen que es más una línea turística por la cuestión que pasa por Chapultepec, etcétera. Pero bueno, va por toda esta avenida Constituyentes. El traslado va a ser de 21 minutos el tiempo. Y bueno, pues aquí están todas las estaciones. Las estaciones son Los Pinos, que también aquí hay una cuestión respecto que se estuvo comentando bastante, pues pasa cerca de la Casa de Barragán. En la Casa de Barragán, pues es patrimonio. Ajá, entonces pasa por arriba. Y pues bueno, ya van a ver la Casa de Barragán. Esta es la primera estación, Los Pinos. Luego está la siguiente, que es Panteón Dolores, otra que es CECIT 4 Lienzo Charro. Y bueno, todo lo que se ve abajo, pues es la investigación que se ha estado haciendo respecto a antecedentes, a lo que presentan abajo de estas estaciones. Vienen desde que se vio el análisis de cada una de ellas. Estación Parque Cricri, y bueno, hay muchísima información ya después las podrán consultar las láminas con calma, cuando ya se suban al repositorio. Cineteca Nacional, también todo un proyecto polémico, gente a favor y en contra, e incluso desde quien lo dirigió, ¿no? Que fue Gabriel Orozco,
que es pues un artista, Que que al final de cuentas, Gabriel Orozco, según yo, es bisnieto, no sé, de José Clemente Orozco, algo así, pero bueno, no fue arquitecto del paisaje o algo así, entonces es artista, de hecho. Y bueno, la estación Vasco de Quiroga, que es donde termina. También aquí tuve la oportunidad en diciembre de dar un taller de asentamientos irregulares en la Universidad de Génova y también otro evento que hubo en el Politécnico de Turín. Y bueno, en este taller pues se habló mucho de este tipo de transporte, pero sobre todo de lo que es la periferia, las condiciones que tienen estos lugares, porque lógicamente en Europa, pues esto del cable, pues es más que nada para postaciones de nevar, sí, de ir a esquiar, donde está la nieve. Y bueno, entramos también a otra parte donde es ya dentro de esta transformación urbana, estamos hablando de vamos a ver Chimalhuacán y vamos a ver Nezahualcóyotl, que están muy juntos los dos. Y bueno, también aquí si hablamos de ciudad difusa, pues es esto, ¿no? O sea, casas de un nivel, de dos niveles, y no está el concepto de unidades, y lógicamente pues es mucho consumo de terreno. Aquí lo interesante, donde está este alfiler, aquí está la flecha, es Plaza Jardín, Plaza Ciudad Jardín. Estos terrenos son los terrenos del bordo de Xochaca, donde estaban los basureros. Todavía, de hecho, está una parte de basureros. La compra Carlos Slim y siempre también pues, con esa visión que tiene comercial. Hizo esta plaza y aquí hay un deportivo. Lo interesante de esta plaza, el fenómeno social, es que casi todas las marcas que están en esta plaza están dentro del top 10 de más ventas a nivel República Mexicana. Entonces, ese fenómeno social, me explicaba un sociólogo que trabaja aquí en el Deportivo, que él llegó a trabajar en una tienda y que de pronto a la gente que él veía pudiente le ofrecía, dice, en esos tiempos todavía los estéreos, y ahora sí ya di el viejazo, para escuchar música y que le ofrecía el más caro, ¿no? Y la gente que tenía dinero decía, no, yo necesito esto y ya. Y en cambio la gente que tenía un poder adquisitivo más bajo, tarjeta de crédito y dame el mejor, ¿no? Entonces, ¿mandé? Ándale, no, esto ya es modernidad. Ok, entonces, bueno, pero aquí el fenómeno, aparte de esto, bueno, todo esto estamos en Ciudad Nezahualcóyotl. Esto, Plaza Jardines, Ciudad Nezahualcóyotl, y hacia acá está el Guerrero Chimali, que también es todo un tema. De Sebastián, ¿verdad? De Sebastián, exactamente. Y bueno, aquí también yo siempre hago una reflexión, ¿no? A veces como visitantes tenemos una impresión del lugar y la gente del lugar tiene otra impresión. O sea, muchos decimos, o yo escuchaba gente, yo no lo decía, pero escuchaba algunos amigos que decían, hijo, fue un desperdicio, cuánto dinero se gastó. Y bueno, ahorita menciona una alumna, exalumna, Pilar, en paz descanse, del posgrado ahí de estudios urbanos, que tuve la oportunidad de tenerla como alumna. Ella era de Chimalhuacán y nos dio un recorrido. Y ella nos decía como habitante de Chimalhuacán, dice, no, es que esto generó identidad. Dice, esto ha generado identidad. Desgraciadamente, después de la pandemia, antes tú ibas en donde está el brazo, aquí es un museo, pero ya está cerrado, y un mirador. Ahora, también acuérdense que esta parte de los asentamientos urbanos tiene muchas historias. ¿Quién lo creó? Antorcha Campesina. Entonces, perdón. Por eso exactamente, dicen que esto pues, era el arma del guerrero Chimali, pero pues realmente es así como el símbolo de Antorcha Campesina, ¿no? Entonces, bueno, se crea también esta parte urbana, este camino, había hasta pececitos de colores ahí, etcétera. Y bueno, les decía ya el famoso guerrero Chimali, pues ya está abandonado, ya hay pintas incluso afuera y realmente para lo que se creó, pues ya se quedó atrás. Aquí unas fotografías de lo que les comentaba del basurero antes y del proyecto realizado después. Y estas preguntas que hizo Sergio ayer en la inauguración del evento de aquí del seminario decía, algunas ciudades se debaten entre lo lento y lo rápido, compacto y disperso. ¿Es posible la coexistencia de esta situación dual en ciudades habitables y armoniosas?
Y la otra decía, se asume, bueno, hizo cinco creo, ¿no? Se asume que la ciudad compacta y diversa propicia iniciativas, experiencias, nuevas oportunidades y medios para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, esta pregunta a mí se me hizo muy interesante. ¿Es posible hablar de ciudad compacta en contextos de urbanización acelerada y formación de grandes aglomeraciones? Pues lo estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, realmente cuando vemos estos casos, es muy difícil, yo creo, eh, realizar este cambio, pero bueno, yo creo que es un reto interesante. Y bueno, esto respecto a México y los proyectos internacionales. Y entonces, bueno, estas son algunas imágenes que, hablando de proyectos de transformación, bueno, por mucho tiempo fuimos a Colombia a hacer el seminario. Es una de las tristezas que más tengo de que ya no lo estemos realizando presencial allá. Pero bueno, Medellín, como todos lo saben, pues es uno de los ejemplos de espacio público, toda esta transformación que tuvo realmente es bastante interesante con sus problemas de guerrilla, de narcotráfico y cómo pues levantaron esta ciudad, ¿no? Existe ahorita, tenemos a ver las comunas, que también son las caras, pero estos son verdaderos proyectos de transformación urbana. Yo siempre paso estas imágenes porque veo esta infraestructura para una ciclorruta y para el peatón. Entonces, cuando le inviertes tanto a eso, dices, bueno, algo hay, ¿no? O sea, a veces por el espacio no se puede hacer una calidad así. Yo lo veo en Ciudad de México y yo creo que una cosa que siempre hemos platicado entre nosotros, entre colegas y con los alumnos y la gente es que somos muy dados a las recetas de cocina, ¿no? No, pues es que estuve en Italia. Wow, ¿no? En Torino hicieron esto, vamos a llevarlo a Ciudad de México. Siempre que tengamos esa parte de análisis, pues desde el número de habitantes, no es lo mismo los números de habitantes que existen en un lugar a otro. Ok, y bueno, proyectos de transformación, pues lógicamente en las comunas, ¿no? Esta comuna 13, donde esta escalera, pues también se hizo todo un ícono. Sergio seguramente debe tener más información sobre todo esto, pero bueno, y proyectos de infraestructura de mucha calidad. Ahorita no sé en qué condiciones esté, pero la vez que fuimos estaba en muy buenas condiciones. Está la escalera que ya existía, que existe todo el recorrido, y la escalera eléctrica, lógicamente sin ningún costo, es una infraestructura que tienen. Pero yo hablo de esta infraestructura porque aquí en la delegación Álvaro Obregón creo que se quiso hacer algo similar. Y bueno, el techito que le pusieron a la escalera fue una cubierta muy endeble, en cambio esta pues sí tiene una infraestructura importante y todo esto pues lógicamente cambia, ¿no? Esta imagen a mí me gustó mucho porque es realmente cuando conoces a la gente del lugar, ¿no? Esta resbaladilla que pues es una resbaladilla hecha con el material, no sé si asbesto o qué será, pero bueno, los niños, los jóvenes, pues es una manera por la que bajan rápidamente de este lugar. Y decíamos, el cable, pues, lógicamente estuvo antes ahí en Medellín. Y ahora, pues rápidamente aquí, pues un saludo a Elizabeth, que Elizabeth, pues bueno, estuvo mucho tiempo viviendo en Rumania. Y bueno, pues el crecimiento de la capital de Rumania ha sido notable desde el año 2000 y sobre todo a partir del 2009, propiciado, entre otros motivos, por su entrada en la Unión Europea junto a Bulgaria en el año 2007. Coincide además con los movimientos migratorios que realizó la población rumana a inicios del año 2000 en España. Llegaron a ser la población de migrantes de casi 900,000 personas. En el año 2000, bueno, yo también fue con los tiempos que estuve yo en Italia y también había una población, de hecho era la población migrante más alta en esos momentos también en Italia. Y bueno, pues aquí vemos alguna fotografía aérea y aquí pues rápidamente dos fotos, pero lo que yo traje aquí pues a que viéramos un poquito fue un proyecto en las zonas centrales de Bucarest. Las zonas centrales de Bucarest se enfrentan hoy en día a una densificación rápida y un tanto caótica. Si bien creemos que la densidad puede y muchas veces debe ser vista como una forma de sostenibilidad, también admitimos que la relación entre la habitabilidad dentro de un tejido urbano antiguo y el aumento de su densidad
es a menudo frágil porque precisamente en otra fotografía se va a ver que las casas que están alrededor, bueno, pues ya son más antiguas y se hizo este proyecto. El proyecto de ANBA respeta y completa el carácter de barrio, adosado y superponiendo 7 volúmenes a modo de casas, una comunidad de 20 apartamentos únicos en viviendas con entradas distintas y privadas, con porches, jardines, terrazas, nichos abiertos a diversos jardines. Y pues aquí vemos también las fotografías desde otro ángulo. Y esta publicación se la recomiendo, yo me la encontré en internet. Wow, es una publicación muy buena en PDF. Es de Sorana Rodulescu. Y bueno, pues si pueden, chequenla. Igual a ver si después la meto también al chat. Es una publicación súper interesante que te habla de todo este proceso histórico, incluso desde la parte histórica de Bucarest, y cómo están tomando este tema de la arquitectura y de la vivienda. Entonces, se los recomiendo. Sofía. Bueno, la capital búlgara ha tenido un crecimiento muy importante desde el año 2008. Los fondos europeos han contribuido bastante a su desarrollo. Según los datos del 2015, Bulgaria recibió más de 2.700 millones de euros de la Unión Europea para su crecimiento. Supone uno de los más altos en comparación con su renta nacional bruta. La dotación de la Unión Europea supone el 6% de la renta nacional bruta de Bulgaria, solo superado por Hungría, Lituania o Luxemburgo. Y bueno, aquí hay un proyecto bien interesante que es en el centro de la plaza de Sofía, pues se encontraron ruinas romanas y es uno de los proyectos más interesantes que he visto, que es un complejo arqueológico de la antigua Sárdica. Y aquí vemos algunas imágenes en su interior. Cuando hablaban del tema de la masividad turística, súper interesante. Desde ayer que sacó primero Sergio esa imagen de Venecia, hoy que se habló de Venecia, pues yo creo que es uno de los puntos interesantes que como urbanistas y arquitectos tendremos que afrontar. ¿Qué pasa con esa masividad, no? ¿Qué podemos hacer? Porque ya vas a estas ciudades y literal, cosa que no sucede aquí en Sofía, lógicamente, pero sí es un tema interesante que yo creo que nos daría mucho para investigación o para otro tema del SUI, de hablar de esta parte de la masividad de los turistas. Ok, y bueno, este proyecto, dice, la parte de estas ruinas romanas, descubierto en 2004, fue objeto de excavaciones en 2005 y 2006. Las ruinas del anfiteatro se encuentran en 2 emplazamientos adyacentes en el centro de la actual Sofía. El anfiteatro se construyó en el siglo III y IV sobre un teatro del siglo II y III, que había sido devastado por los godos. Sin embargo, el anfiteatro se mantuvo en uso durante menos de un siglo y fue abandonado en el siglo V. Ok, saqué Dubái, pero bueno, ya lo voy a pasar. Realmente todos sabemos la historia de Dubái, yo me imagino. Y al final de cuentas, pues aquí algunas imágenes de esto también, que es transformación urbana. Bueno, pues esto, lo que sucedió con Dubái, sobre todo este texto que dice el crecimiento más importante de Dubái, uno de los 7 Emiratos Árabes Unidos, se dio con el descubrimiento de yacimientos petrolíferos durante los años 60. Sin embargo, a partir de los 80, con la guerra entre Irak e Irán, Dubái decidió virar su economía a otros puntos como el del turismo. Y bueno, pues de antemano sabemos las maravillas de ingeniería que ha hecho Dubái. Hace rato platicando con Marcelo, decíamos, bueno, cada quien tiene como su favorito en la arquitectura. Yo sí admiro a estas personas que hacen esto, pero no es precisamente mi top 10. Ok, Torino, que ya igual he hablado mucho de Torino, de Italia. Este fue un proyecto que presenté en algún SUI, el proyecto de la Espina Central, que transformó la ciudad respecto a que es una ciudad con mucha calidad, yo creo, después del 2006. En el 2006 se hicieron los Juegos Olímpicos de Invierno. En sí ya era una ciudad habitable con bastante calidad de vida, pero para esto se hicieron
entre ellos este proyecto de la Espina Central, que hay unas imágenes antiguas, y aquí en el proyecto, sobre todo yo a mis alumnos les comento, en la imagen hay algo muy particular, los autos. Hasta ahora sigue casi siempre la misma tendencia, estas fotos ya tienen algunos años, pero la tendencia a utilizar autos compactos, a utilizar como en Latinoamérica tenemos una tendencia a autos más grandes o camionetas. Entonces, el tema del reuso que les decía fue muy importante en estos proyectos de transformación. La espina central fue un proyecto que se realiza donde participan universidades, el gobierno. Entonces fue un proyecto realmente integral. Y esto que vemos aquí, pues eran unas fábricas de la Fiat y ahora pues son parte de la nueva Escuela Politécnica de la Facultad de Arquitectura. Esta estación de tren, que fue la estación de tren ahí mismo cerca del centro de Turín, y bueno, pues transformó también porque esta estación era muy pequeñita, está el metro y el tren en ese lugar. El metro, que tienen una línea, están creo trabajando con la 2 desde hace tiempo, pero a veces les digo que el metro pues parece como de juguete, ¿no? O sea, realmente el largo de ese andén, pues yo creo que ha de ser una tercera parte de los andenes que tenemos en la Ciudad de México. Ok. Y bueno, para finalizar, pues yo quería así como recordar a amigos del SUI, que desgraciadamente ya no están con nosotros. Y yo creo que el SUI, más que esta parte de hablar de arquitectura y de urbanismo, nos ha creado, yo creo, recuerdos muy lindos con gente que ha participado y más allá de ser grandes urbanistas, pues son grandes personas, ¿no? Entonces yo quisiera cerrar esta ponencia poniendo una fotografía de María Elena, de Guillermo, también con sus sonrisas que yo creo que todos recordamos, y bueno, pues también de Ítalo que nos acompañó alguna vez en el SUY y estuvo haciendo varias conferencias también para la UAM en línea, y decíamos en el SUY estuvo y estuvo creo 2 veces también en la UAM. Y bueno, con esta fotografía muy Giorgio Totoni. icónica, Tosoni también, sí, ahora sí que ahorita puse a ellos tres que eran los más recientes, pues sí, Pier Giorgio desde el 2016 nos dejó, y bueno, pues ahí diciendo salud Ítalo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Es todo. Bien, pues realmente una presentación amplia, diversa, bajo el tema que tú como lo enfocaste de la renovación urbana o regeneración urbana, como le llamas, y los efectos que han tenido estas acciones o proyectos en diferentes ámbitos, ¿no? La transformación urbana de diferentes ciudades en diferentes ámbitos. Creo que es muy contrastante lo que nos muestra de la Ciudad de México, en la periferia urbana de la Ciudad de México principalmente, y lo que nos muestras en otros contextos, ¿no? Creo que hay mucha diversidad de temas en función de eso, de las condiciones urbanísticas, sociales, económicas de cada lugar. Yo quisiera comentarte algo en relación a la Ciudad de México, ¿no? Creo que son zonas, para los que no conocen la ciudad, que se desarrollaron de una manera explosiva, todos los casos que nos citas, este borde metropolitano, en los años 50, básicamente del siglo pasado, y bajo unas condiciones muy precarias, la mayor parte de ellas, extremadamente precarias, en lo que eran las zonas muy planas de los antiguos lagos que formaron el valle, el sistema lacustre de la zona central de México, en suelos poco adecuados para la urbanización, muy complejos por sus condiciones extremadamente planas, inundables, salitrosas, salinas, que no crecen ni los arbolitos, pues. Entonces, se hizo una explosión de urbanización y yo recuerdo cuando era estudiante en los años 70, realmente era extremadamente precarias las condiciones de vida en estos lugares y realmente en los, ¿qué será? Los sí, 70 años, ¿no?, que han pasado,
ha habido un proceso lento de consolidación urbana y de alguna manera de mejoramiento urbano, con intervenciones a veces son emergentes o inmediatas, como es resolver el problema del agua, el desagüe, eh, la, la pavimentación de las calles, en fin. Y poco a poco han venido haciendo proyectos modestos, tal vez en su impacto visual o en el conocimiento que se tiene de ellos a nivel de la metrópoli o del país, pero que sin duda han venido lentamente mejorando las condiciones de urbanas y de habitabilidad de estos sectores. Estos proyectos que tú nos muestras, pues ya algunos de ellos pretenden resolver problemas graves de movilidad, de conectividad también entre zonas muy complejas, entre lo plano y la topografía de las montañas que que los rodean, y mediante soluciones que se han visto exitosas en otras partes, como el caso de Medellín que tú citas, o aquí Marcelo hablábamos Bolivia. hace rato, el caso de Bolivia, que creo que es el que le ha potenciado La Paz a su máxima expresión, esta solución de los metrocables. Y bueno, pero también otros proyectos más puntuales como los que nos mostraste de ejes o corredores, espinas centrales, corredores lineales, verdes, de movilidad que también se han dado en algunas de estas partes. Ha habido avances, pero todavía hay mucho que hacer para que las condiciones de calidad de vida y de habitabilidad en estos sectores lleguen a niveles más adecuados. También se ha consolidado, como tú lo decías en los estudios que hice con el profesor River hace ya algunos años de la Universidad de Stuttgart, se han mejorado las condiciones de vivienda. Ha habido un proceso de mejoramiento y consolidación hasta los límites que estructuralmente permiten estos modelos. Pero bueno, sí, ha habido este mejoramiento. Y a veces, pero sigue habiendo problemas todavía de una visión más integral de los mismos, ¿no? Por ejemplo, el Mexicable, a mi juicio, no tiene una integración clara entre las diferentes líneas, no tiene una conectividad con el sistema de transporte troncal de autobuses en el Estado de México, no hay conectividad con el transporte de la Ciudad de México, con el metro, en fin, siguen siendo propuestas un tanto aisladas, vistosas. Y creo que, como lo decía el día de ayer, pues son proyectos que se quedan un tanto aislados. A veces son buenas propuestas, pero con una visión de corto alcance. Sin embargo, bueno, también generan beneficios para la ciudad y generan también beneficios políticos, ¿no? Tanto es así que un proyecto que tú mencionas ahí contribuyó, que es el de los Petrocable en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, el ex Distrito Federal, pues fue uno de los aspectos que contribuyó a que recientemente la Ciudad de México recibiera un premio internacional, el Lee Kuan Yew, de urbanismo, de buenas prácticas urbanas, tanto por ciertos programas sociales que tiene la Ciudad de México, que no se ven mucho, pero están ahí, y proyectos urbanos, como este del cable, de las líneas de cable de la Ciudad de México, y que ellos presumen que ya son las más largas, una de ellas es la más larga de América Latina. Yo no sé si han estado en Bolivia, ¿no? Bueno, pero lo han capitalizado también para la promoción política de sus gobernantes, ¿no? En fin, creo que en esa vía estamos, en estas zonas, pero mi comentario es que falta mucho por hacer y creo que el reto es para las nuevas generaciones, pues, bueno, cómo se pueden afrontar estos problemas muy complejos con soluciones inteligentes, creativas y que realmente den un paso hacia adelante en las mejores condiciones de vida y de habitabilidad de estos sectores, ¿no? Todavía hay mucho por hacer. No sé si estés de acuerdo con lo que comento. Bueno, en lo que comentas, yo sí creo que sí hay una interconexión, una conexión. De hecho, el de Catepec, línea 1, se conecta con el Mexibus. Entonces está de esa conexión entre ellos. Y bueno, ya la línea 1 se une con la 2, que llegan hasta Indios Verdes y de ahí están hacia el metro.
Entonces, en esa parte yo creo que sí tienen sí, esa mejorado. conexión. Ujú. Sí, porque digo, si vas sobre la vía Morelos, puedes ir en el Mexibús y de ahí subes hacia la Cañada con el Mexicable. Y en la línea 2 llegas directamente a Ciudad de México al norte, a la parte de Indios Verdes. Y de ahí también, pues ya las conexiones que hay tanto con la línea 1 y línea 2 de la Ciudad de México. Por ejemplo, algo interesante es que en esa parte de Iztapalapa, aparte de que está este cablebús, tienen también ahora sí que un segundo piso, ya hasta las palabras suenan a política, ¿no? Tienen un segundo piso donde está un tranvía, entonces el tranvía es solamente para el tranvía. Entonces sí creo que se están así como que interconectando y sí, estoy de acuerdo, falta todavía mucho para poder tener en una ciudad de este tamaño, pues sí, muchísimo más eh, mejoras, ¿no? Dentro de la parte urbana. Bien, no sé si en la sala hubiera alguna pregunta, algún comentario. No, simplemente dentro de mi ignorancia, no hay proyectos pautados de regeneración urbana, por ejemplo, ciertas áreas del centro histórico no perciben una cierta pauperización, también decadencia, etcétera, etcétera. Siendo una ciudad, obviamente, que es patrimonio de la humanidad, etcétera. Perdona la ignorancia. Sí, No, 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 claro. Bueno, yo hasta mi conocimiento sí los hay, pero siempre se ha preocupado mucho esta parte, yo creo que soy en todas las ciudades, de la parte turística, ¿no? O sea, el primer cuadro de la ciudad, pero si tú vas hacia la parte de atrás del Palacio Nacional, donde ya llegas hacia la Merced, toda esa parte, pues hay algún descuido, me acuerdo que también creo hizo un ejercicio ahí Cristo en la Plaza de la Aguilita. Y bueno, pues son lugares con mucha identidad, muy tradicionales, pero por ejemplo también la parte o sea, estábamos hablando también de la comida del comercio, ¿no? Donde sí hay una cantidad de comercio muy fuerte, pero yo creo que sí se han preocupado mucho siempre por la parte de Palacio Nacional hacia Bellas Artes, sí, pero por la parte de el atrás, eje Madero 5 de mayo. exactamente. Pero pues no sé, seguramente, no sé si realmente estén preocupados. Por ejemplo, también está esta otra parte que va saliendo del metro Pino Suárez, la avenida San Pablo, hacia la Merced. Y bueno, que se conoce mucho también porque ahí venden bicicletas donde quieran, ¿no? Son los locales de las bicicletas. La prostitución también ahí está muy fuerte. Pero sí, a veces parecería que, y yo coincido un poco con eso, que los proyectos en lugar de ser integrales y hacerlos en varios lugares, como que estás metido solamente en una parte de la ciudad. Y luego ya después existen colonias, ¿no? La Condesa, etcétera. Que bueno, temas, lo que hablábamos en la mañana, bien interesante el tema de este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de lo que hablamos de Venecia, de la gentrificación. Simplificación. Entonces, todo un tema, ¿no? En la mañana, Anthony le subió un video, si pueden, véanlo, eso de Venecia. Y eso el tema de la gentrificación, pues es muy fuerte, o sea, al grado de que ya no les rentan a italianos allá, ¿no? Aquí también en la Condesa, pues ya hay muchísimo más extranjeros y la gente original del lugar, pues ya cada vez es menos. Entonces son temas interesantes. Pero lo que preguntas, yo siempre he visto como que la preocupación es la parte, el primer cuadro de la ciudad y el centro histórico, pues es más allá, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el centro ha habido algunos programas en el pasado. No conozco algún programa actual que tenga cierta envergadura. El último que recuerdo fue cuando el presidente actual, que está por salir, fue jefe de gobierno, implementó un programa donde logró involucrar a los diferentes sectores, principalmente el sector económico, propietarios de la tierra y comerciantes, a invertir y a generar algunas acciones. Ese programa se llamó Échame una manita. Y bueno, y se restauraron muchos inmuebles, un buen número, porque ya presentaban un deterioro muy grande, pero en mi opinión son acciones temporales, tienen efectos positivos, no totales, sino, aunque fueron muchos inmuebles los intervenidos, pues no son una parte pequeña con respecto a la
magnitud del tamaño y la cantidad de inmuebles del centro histórico. Y se pierde la continuidad, o sea, ya no se le da continuidad al programa y eso pues ya pasó hace muchos años, que será casi 20 años, ¿no? Entonces ya el deterioro vuelve a presentarse y no hay proyectos importantes. Ha habido, por ejemplo, la peatonalización del eje Madero, que tendrá que, no menos, ¿no? Unos 10 años, 10 años. Ahora se está haciendo una remodelación de la plancha del Zócalo, que se va a cerrar a la circulación de vehículos, ya cerró, y se va a hacer algún trabajo ahí de mejoramiento de los pavimentos, ¿no? Pero pues son las acciones muy, muy puntuales, ¿no? Que no tienen, me parece, un gran impacto. Posiblemente sí lo tenga, pero no es un proyecto realmente de transformación urbanística relevante, ¿no? Y en otros barrios de la ciudad, muy importantes, pues no hay muchas iniciativas. Y a veces lo que hay son en algunos casos proyectos importantes, pero se ven con una visión de corto plazo. Por ejemplo, recuerdo que aquí mismo en el seminario nos presentó Bernardo Baranda un proyecto para hacer un centro multimodal, una nueva centralidad en la vieja estación de trenes de Buenavista, que ya no funciona para los trenes. Bueno, llega el tren suburbano, ¿no? Y había un proyecto pues, para ser como un gran centro de transferencia y centro comercial, pero era muy focalizado y todo ese sector de la colonia Guerrero, de la colonia Santa María la Ribera, o sea, merecería una propuesta de mejoramiento urbano mucho más integral y más interesante. Entonces, sí hay zonas que a mi punto de vista se han deteriorado y que faltaría programas integrales de intervención, ¿no? Como se ha hecho también en otros países para rescatar barrios, darles otras posibilidades. En el seminario lo hemos visto, en el caso de Brasil, en las favelas, incluso en el caso de Londres, todo el East Side de Londres, ¿no? Que han hecho ahí, en fin, hemos tenido muchos ejemplos que muestran las posibilidades que se tendrían de proyectos de renovación y que pues, desafortunadamente en México se traducen en acciones muy puntuales, en mi opinión.